Bueno, entonces esta es el tercera entrega para hacer la neumología fácil, porque ustedes ven que neumología en realidad es muy fácil. Yo la verdad no creo que es algo complicado. Entonces ustedes ya vieron factores de riesgo, vieron cómo hacer diagnóstico radiológico y ahora es ver cómo hacer diagnóstico de función pulmonar. O sea, con esas tres cosas uno ya tiene un diagnóstico. Entonces las pruebas de función pulmonar son varias. Lo bonito de las pruebas es que todas las pruebas en función pulmonar, excepto de las broncoscopias, son estudios no invasivos. Entonces son pacientes en realidad de bajo riesgo que nos permiten evaluar cómo funcionan los pulmones y hacer seguimiento de esas enfermedades. Nos permiten hacer diagnóstico de equipos, que es lo que los hace tan accesibles. Entonces, por eso todo médico general debe tener unos principios básicos en todas las pruebas de función pulmonar, especialmente porque todas las pruebas, espirometría, volúmenes, difusión, son POS, están cubiertas por el sistema de salud. O sea que si ustedes las piden, las van a tener. Entonces, los objetivos es que vamos a ver unos principios generales y vamos a evaluar estas pruebitas. Entonces, el concepto más grande es este. Y eso viene de la fisiología, o sea, todas las pruebas de función pulmonar están basadas en esta gráfica. Entonces, ustedes saben que este es el volumen corriente, que esta es la cantidad de aire que estamos inhalando y exhalando en este momento, que más o menos son 400, 500 cc. Pero el pulmón tiene una capacidad enorme, miren eso. Por eso ahí viene otro concepto muy importante, es que la limitación para el ejercicio nunca es ventilatoria. Por eso cuando a mí los pacientes me dicen, ay, es que yo me ahogo y el cardiólogo me mandó. Pues a menos que yo sepa que tiene una fibrosis pulmonar o algo así, que yo diga, no, es que tiene los pulmones tan destruidos que eso es la causa de su disnea, yo ya sé que no, porque recuerden que uno puede, más o menos como el riñón, uno puede vivir con un pulmón. Por eso hay trasplantes de pulmón unilaterales. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene toda esta capacidad de reserva lista para ser usada. Entonces, la principal limitación, por ejemplo, cuando hacen una prueba que se llama ergospirometría para el ejercicio, es la frecuencia cardíaca. O sea, la limitación siempre es cardiovascular en una persona sana. Pulmonar no, porque uno tiene toda esta capacidad de oxigenar en caso de que el cuerpo lo necesita. Entonces, miren que esta es una reserva inspiratoria que tenemos que es muchísima más grande que el volumen corriente que actualmente estamos utilizando. Entonces, en una respiración profunda, cuando el paciente toma aire a su máximo, tiene todo esto. Entonces, puede llegar a 5 o 6 litros. En la reserva expiratoria sí tenemos un poquito más de limitación. Mire que no tenemos tanto volumen de reserva expiratorio, pero tenemos este volumen residual. ¿Para qué creen que existe esto? ¿O es un error de la naturaleza que nos dio toda esta capacidad inspiratoria, pero nos dejó con esto acá ahí metido? ¿Qué pasa si los pulmones se desinflan del todo? O sea, ¿qué pasa si yo pongo a respirar un paciente a máxima expiración y llega acá? Los pulmones colapsan. Entonces, recuerden que ahí vienen las propiedades de distensibilidad y elastancia del pulmón. Entonces, el pulmón, como cuando ustedes inflan una bomba, el mejor ejemplo es eso. Yo comienzo a inflar una bomba que está completamente vacía y al principio me toca hacer mucha presión para comenzar a inflarla. Cuando ya llegó a un punto, ella comienza a inflarse y a desinflarse con mayor facilidad. Entonces, lo mismo le pasa a un pulmón. Ese mínimo que mantiene acá es el mínimo que me permite que mis alvéolos no se colapsen, porque a pesar de que tenemos un surfactante y el surfactante actúa a nivel alveolar para mantener unas presiones allí, pero no permite que todo el pulmón se reexpanda. Entonces, este mínimo de volumen residual es el que nos permite que podamos respirar sin ni siquiera percibirlo, inflando y desinflando este pulmón sin hacer esfuerzos. Y miren, entonces esto es toda la capacidad pulmonar total. Entonces, este ha sido como el gol estándar de nosotros, que estos el pletismógrafo, que son unas cámaras que tienen un vacío donde entra el paciente y esto se hace en los laboratorios de función pulmonar. Este es el gol estándar porque aquí se hace todo, se hace espirometría, volúmenes, difusión, resistencias, presión inspiratoria mínima y máxima, pero ustedes se imaginarán que esto tiene pues sus problemas. Por ejemplo, yo no puedo hacer pruebas de función pulmonar aquí en una persona en silla de ruedas, porque aquí el paciente se tiene que llegar caminando y entrar aquí a la cabina. Tampoco puedo hacer a un paciente, por ejemplo, hospitalizado que no se pueda sentar. Entonces, este es el gol estándar, pero no es lo único que utilizamos. Aquí otro concepto muy bonito es que recuerden que todo lo que hablamos en estudios diagnósticos siempre tenemos que tener el concepto de qué es normalidad. Entonces, ustedes saben que todas nuestras pruebas siguen una curva de Gauss y aquí está casi la mayoría de la población, pero a medida que yo me voy alejando, entonces está
voy a tener unos valores que a pesar de que esté alejándome de la media o del promedio, yo voy a seguir estando dentro de la normalidad. Y especialmente estos valores extremos son muy importantes en las edades extremas de la vida. Entonces, eso lo hemos reflejado y ustedes lo han visto en las pruebas de función pulmonar, que ustedes ahora comienzan a ver esto, el Z-score. Entonces, el Z-score de cuánto yo me alejo de la mitad de mi curva de Gauss y cuál es la probabilidad que una persona sana tenga un resultado normal. Entonces, miren que si yo quedo aquí entre -1 y -2, más o menos estoy entre que una persona, entre 10 personas sanas, una me salga con un valor anormal, pero no quiere decir que está enferma. Entonces, esto es muy importante en estos extremos. Entonces, aquí están los Z-score. Esto es para por ejemplo, para el BEF1. ¿Qué le da a uno la capacidad pulmonar? Cuando el tamaño de los pulmones, ¿es importante o no es importante? Muy importante. ¿Y qué determina el tamaño de un pulmón? O como el pulmón se puede inflar todo, entonces pues eso se expande, no importa. La estatura es la reja torácica, porque recuerden lo que yo siempre le digo a los pacientes, el pulmón no tiene músculo. Entonces el pulmón está atrapado en una reja torácica, el único fuelle que tiene es el diafragma, entonces no tiene capacidad de decir, voy a sobrepasar esta capacidad y voy a hacer más. No, él está ilimitado. Entonces, si yo soy una persona, ¿hasta cuándo se terminan de formar los pulmones? ¿O uno nace con los pulmones ya listos? No, recuerden que uno nace y de hecho los alvéolos se siguen formando, los acinos se siguen formando años después de. Entonces, si yo nazco prematuro, si yo tengo infecciones respiratorias en la niñez, si yo estaba en unidad de cuidado intensivo, si a mí me ha dado tosferina, todas esas cosas van a limitar el tamaño de mis pulmones. Si yo tengo alteraciones de la reja costal, entonces nací con una sifosis, una lordosis, todo eso me va a limitar mi capacidad pulmonar. Entonces voy a nacer con una capacidad pulmonar menor para una persona de mi edad, de mi estatura, pero que puede ser que para mi condición sea normal. Entonces, por eso anteriormente y ustedes se van a dar cuenta que una espirometría, una prueba de función pulmonar es vieja, porque los nuevos traen esto del Z-score. Los estudios viejos todavía utilizan esas fórmulas que se crearon en los 70, donde decían es que la capacidad pulmonar depende de si uno es caucásico o unos de raza afro. ¿Por qué creen que hacían esa distinción? Por la altura, porque se suponía que los caucásicos eran más altos. ¿Y qué pasó luego en los 80, en los 90? ¿Sabe? Los deben haber enseñado ustedes en nutrición, o ya no les enseñan eso. ¿Qué pasa con los latinos cuando segunda generación de latinos en Estados Unidos? Son tan grandes como los caucásicos. Lo mismo los asiáticos. O sea, es que la altura está, recuerda que nosotros somos todos Homo sapiens sapiens. Somos una misma especie. No importa que tengamos otro color de piel, o sea, genéticamente, biológicamente somos lo mismo. Entonces, cuando nos ponen en situaciones de igual nutrición, en iguales condiciones, crecemos todos, si somos latinos, si somos afros, si somos caucásicos. Entonces, cuando comenzaron a ver eso, entonces comenzaron a notar que estaban haciendo como un sesgo poblacional. Entonces, en el 2020 dijeron, las sociedades respiratorias dijeron, vamos a tomar el Z-score para definir qué es normal y qué es anormal. Entonces ya vamos a decidirlo más, ¿es por sexo o por la estatura? Miren, por eso hacen mucho énfasis en la estatura. Para eso, entonces miren que incluso teniendo eso, cuando vemos los pacientes jóvenes, recuerden que los pulmones comienzan a envejecer a los 35 años, entonces el Z-score nos sirve mucho para clasificar si eso es leve, moderado o severo. Pero miren que a medida que vamos pasando la edad y vamos envejeciendo, tenemos mayor probabilidad de hacer una mala clasificación. O sea, clasificar gente como que tiene enfermedad pulmonar, pero en realidad es parte de su envejecimiento pulmonar, o tenemos capacidad de decir que tienen una enfermedad muy severa cuando en realidad no era tan severo. Entonces, siempre deben tener en cuenta que tenemos ese sesgo en neumología y este es como un concepto nuevo que cada vez va cogiendo más fuerza y probablemente algún día, como lo hacen los cardiólogos, nosotros podamos definir unos puntos de corte más claros y más precisos acerca de cuál es la normalidad, anormalidad en nosotros. Entonces, los nuevos estudios deben tener esto, las ecuaciones GLI. Cuando ustedes comienzan, ustedes tienen una espirometría y ustedes ven allá en la parte de arriba que toda dice caucásico, latino, mexicano, ustedes ya saben que está utilizando el antiguo sistema. Entonces deben tener en cuenta porque quiere decir que un equipo viejo, o sea, lo están haciendo en un sitio malo. Entonces, hablando de espirometría. Entonces, miren, ¿por qué es importante hablar de esto? Estos son los datos del Reino Unido. Entonces, miren, estando en un país desarrollado,
con un sistema de salud público donde todo es gratis, la mayoría del EPOC de ellos está sin diagnóstico. O sea, eso no solo nos pasa a nosotros acá en Chupchombia. Entonces, ellos apenas tienen una población de 835.000 EPOC confirmado. O sea, EPOCs que están en tratamiento, pero tienen 2.2 millones de EPOC sin diagnóstico. O sea, lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Y por qué pasa eso? Por esto, que no sabemos interpretar la espirometría, no sabemos pedirla. Por eso, de hace 5 años para acá, uno en todos los congresos de neumología mundiales ven que hacen una sección especialmente para entrenar a los neumólogos, a los terapistas respiratorios, a los fisios en espirometría. Porque durante muchos años dimos por hecho que esto era un hecho y que eso no había necesidad de hablar. Como no hay necesidad de hablar de los factores de riesgo, no hay necesidad de hablar de radiografía, no hay necesidad de hablar de espirometría, porque eso es fácil, todo el mundo sabe eso. Pero miren, esto es en el mundo desarrollado. Entonces, ¿cuál es el problema de no tener el diagnóstico? Que la mayoría son estos pacientes que tienen EPOC leve. Entonces, son los pacientes en los que más impacto podríamos tener en el tratamiento y son en los pacientes en los que no tenemos el diagnóstico. A medida que va pasando la severidad del EPOC, hay mayor probabilidad que a mí me hagan el diagnóstico. Entonces, esos son los pacientes que vienen aquí a urgencias, que tienen EPOC exacerbado, pero ¿ya para qué? O sea, ya ahí sí, la triple terapia y el oxígeno y ya tiene hipertensión pulmonar, o sea, ya pasó el tiempo. Y el otro problema es que podemos, si no hacemos una buena interpretación, tener un 25% de pacientes a los que le dimos un diagnóstico equivocado. Entonces, esos son otros tipos de espirómetros. Entonces, miren que esto, ¿qué es esto? Vea, por guías GINA o estándares internacionales, con esto es que uno le hace el control a los pacientes de neumo, de asma. Porque recuerdan cuando le mide uno variabilidad, que dicen, mírale la variabilidad del paciente en 2 semanas y saque el promedio de su flujo mayor y el flujo menor y divídalo, bla, bla, bla. O enséñele a su paciente que si, por ejemplo, si a mí este es el paciente, él hace esto, se puede comprar hasta el Mercado Libre. Entonces hace la aspiración forzada. Aquí hay como como un semáforo. Entonces, de rojo a amarillo, a verdecito. Entonces, los pacientes más o menos saben, mi capacidad son 450 mililitros. Entonces, el día que yo comienzo a bajar más de 20%, quiere decir que estoy entrando en una crisis. O sea, hagan de cuenta que es como un glucómetro. Entonces, esto, por ejemplo, lo deberían tener, esto también debería estar en los servicios de urgencias, porque cuando uno hace diagnóstico de crisis asmática y le dicen, hágale ¿qué? El 3x3, ¿qué es eso? 4x4, ¿o cómo es? Recuerden cuando le dice uno, hágale los 2 puff o las 2 nebulizaciones o lo que le vaya a hacer cada 20 minutos por 3 y no recuperó. Entonces, ¿qué le dicen que hagan en el flujograma? O ya, ustedes le miden saturación y le dicen lo que yo siempre escucho, eso es una gripe, váyase para la casa. No, se supone que uno debe hacer una espirometría. O sea, es que las espirometrías sí se pueden hacer en pacientes en urgencias. Eso también es un error que nos han enseñado. O debe tener uno de estos espirómetros y poderle decir, si el paciente, a pesar de que las sibilancias hayan disminuido o a pesar de que se siente mejor y esté saturando mejor, todavía tiene gran variabilidad en eso, se debe quedar hospitalizado. Bueno, entonces estos son los espirómetros de mano. Entonces, estos son más los espirómetros que utilizan mucho en salud ocupacional en las empresas para detectar alteraciones en espirometría. Hay espirómetros de 500.000 pesos, 1 millón, 2 millones. Usted quiere un platismógrafo, pues ya ahí son 200 millones. Entonces, la precisión depende de la tecnología. Pero miren que un aparatico de estos fácilmente les podría hacer el diagnóstico. Entonces, la espirometría nos sirve principalmente para detección de enfermedades broncoobstructivas. Entonces, en asma nos sirve para el diagnóstico, lo que yo les explicaba, para la detección de crisis. Si yo tengo un paciente, es la forma más objetiva en un paciente hospitalizado de saber si mi paciente está mejorando y ya lo puedo mandar para la casa. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, en cada visita en consulta externa? Recuerden que los pacientes con sibilancias crónicas no perciben sus propias sibilancias, no perciben su propia disnea. Entonces, en asma severa hay pobre percepción de los síntomas y entonces si usted le pregunta al paciente o le hace estas escalas, pues según él está re bien y uno va y lo escucha y está re mal. En el EPOC, pues sirve para todo esto, para el diagnóstico, para el seguimiento en los factores de riesgo ocupacional. Entonces, ¿por qué es importante? Y volviendo a hacer énfasis en la espirometría, porque lo que buscamos es la detección temprana del EPO, antes de que el paciente sea asintomático. Recuerden que yo comienzo a hacer disnea cuando vimos toda esa gráfica de la capacidad pulmonar total, o sea, yo tengo que haber perdido mucha capacidad pulmonar para comenzar a hacer disnea. Entonces, quiere decir que ya tengo una enfermedad avanzada cuando yo comienzo a hacer síntomas y todavía más avanzada cuando ya estoy haciendo exacerbaciones. Entonces, miren la capacidad que tiene de diagnosticar, por ejemplo, una radiografía o los gases que tanto les gusta.
Los síntomas también, o sea, si uno espera a estar en esto, ya está en obstrucción aérea y ya en moderada severa. Pero mientras una espirometría me sirve para sin antes de tener síntomas o antes de hacer hipercamia o antes de que el radiólogo le diga a uno que ve cambios de hiperinsuflación, la espirometría sí me sirve para capturar esos pacientes. Y eso es lo que ustedes ven en las guías del GOL, que cada vez dicen, no, más espirometría, hagamos más énfasis en el diagnóstico. Entonces, aquí se ve el deterioro de la función pulmonar, entonces tenemos pacientes asintomáticos, pero a medida que el BEP1 va disminuyendo y la función pulmonar va disminuyendo, entonces las probabilidades de que yo haga síntoma y la severidad del EPOC van aumentando. Bueno, entonces por eso es tan importante cuando uno va a pedir una espirometría, la primera cosa es que yo tengo que detectar, bueno, eso, por ejemplo, si me hicieron con las ecuaciones GLI o si utilizaron las antiguas, porque ahí yo ya sé que estoy con un equipo viejón, o sea, desactualizado. Lo otro es ver la calidad. Entonces, primero es la maniobra. Por ejemplo, cuando yo veo una espirometría, yo antes de ponerme a ver números y porcentajes y bla, 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 yo siempre me voy a ver mis gráficas. Porque yo ya sé ahí si la espirometría vale la pena que yo le mate tiempo a mirar esos porcentajes. Entonces, yo que siempre debo ver que el paciente le dicen, expire, bote aire, y debe alcanzar una meseta, y esa meseta debe lograr 6 segundos. Y lo otro es que las curvas deben ser parejitas, o sea, si el paciente hace inspiración, es una maniobra continua, tome aire, sáquelo, 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 es continuo. Entonces, esas donde quedan aquí rayaditas, o esto queda corrido, o esto aquí no empata, quiere decir que yo ya estoy calculando menor volumen. Esas son las que todo el tiempo dicen, sugiere restricción, y todo el mundo, ay, está restringido, pues que si no boto aire. Entonces, en total, debe tener 3 maniobras de esas que cumpla criterios. Y uno más o menos escoge las 2 mejores en la capacidad vital y las 2 mejores en el B1, y esas no deben tener diferencias muy grandes. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Si yo hago una prueba y en esa boté todo el aire y en la otra me cansé y hice menos, pues entonces en una voy a quedar como que tengo menor capacidad pulmonar y en otra que estoy re bien. Entonces, por eso entre unas y otras no deben haber diferencias muy grandes, porque quiere decir que hice mal la prueba, entonces esa prueba no debería ser ni siquiera impresa. Entonces, si no se logra el criterio anterior, después de 8 maniobras, hay que suspender el procedimiento. Entonces, ahí es cuando ustedes escuchan que el paciente le dice a uno, ay, me trataron de hacer la difusión, me trataron de hacer la espirometría, pero me dijeron que no se podía. Es porque muchas veces es más falta como de educación al paciente. La gran mayoría de las personas que no pueden hacer una espirometría, ¿saben quiénes son? Ustedes, los jóvenes. Yo creo que los que han ido allá en Natequendama y han ido una todos han perdido el año, pero no es porque tengan los pulmones malos, sino por técnica. Entonces, de ahí la importancia, a medida que los pacientes ustedes los ven con EPOC muy severo, andando con oxígeno, y ellos son los que mejor espirometría hacen, o sea, cumplen todos los criterios. Entonces, si no hacen 8, pues entonces ya toca decir. Entonces, eso también entonces me dice, yo no le puedo andar pidiendo espirometría a alguien que tenga problemas neurológicos, a alguien que tenga Parkinson, a alguien que tenga demencia, porque no va a entender las instrucciones, a alguien que esté todo debilucho, que esté todo frágil, porque entonces no, miren, recuerden que es tome aire con fuerza y sáquelo. Entonces, hacer eso es duro. Entonces, por eso es tan importante el sitio donde le hacen a uno. El computador tiene un software que coge esa cantidad de pruebas que yo hice, hace internamente esto, entonces le dice a uno, estas son las mejores, estas completaron criterios y esa es la gráfica que pone. Entonces uno sabe que hay sitios malos porque ponen X gráfica. Quiere decir que la persona que hizo esa prueba sabía de antemano que eso quedó mal hecho, pero toca ponerlo porque toca facturar. Porque desafortunadamente en la gran mayoría de sitios de espirometría ponen a las terapistas a hacer espirometrías en 15 minutos. Entonces usted en 15 minutos tiene que lograr eso, hacer 8 veces, cumplir criterios, y a usted le pagan es por lo hecho, no importa la calidad. Entonces por eso tienen que tener mucho, mucho cuidado. Entonces uno, en lugar de ponerse a interpretar cosas que quedaron mal hechas, uno debe decir, quedó de mala calidad, no cumple criterios, debe ser repetida. Entonces, lo que uno ve ahí supuestamente son las mejores curvas que cumplieron todos los criterios. Otras cositas importantes, mire cómo cambia eso. Eso es una persona normal. Cuando uno le dice al paciente, comience a saque el aire, obviamente la gente no arranca en el punto cero. Imaginen que yo tenga 85 años y me dicen arranque, pues de aquí que lo hago, entonces arranco un poquito corrida. Entonces, eso es lo que llaman el volumen de extrapolación, es que si me demoro mucho en arrancar,
entonces la prueba también me queda fallida y queda de mala calidad. ¿Por qué? Porque el equipo va a pensar que boté menos aire, pero fue que arranqué cuando no era. Entonces, el software tiene que hacer el cálculo de eso y decirle a uno, no, mire, si lo hizo o tiene que repetirla. Esta, por ejemplo, es esta, miren, cuando comienzan a exhalar, le dice, bote, 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 bote el aire. Si lo hace a marcha tortuguis, pues queda así. Entonces, miren que aquí está el volumen. Entonces, aquí me va a dar un volumen y en realidad mi volumen era esto. Entonces, por eso la técnica es tan importante. Esto, por ejemplo, normalmente debería haber hecho este. Entonces, miren que esa es típica obstructiva. ¿Por qué? Porque es bien cóncavo. Pero no hice el esfuerzo que se necesitaba y terminé haciendo esto. Entonces, en una quedé con estos valores y en esta con estos. Entonces recuerden que como con esto hacemos seguimiento, con esto decidimos tratamientos, entonces por eso es tan importante uno mirar si la espirometría sí cumplió los criterios, porque si no yo le estoy diciendo al paciente, ay, mira, estás muy mal o estás muy bien y es la misma persona, solo cambió el esfuerzo. Esto lo ven ustedes mucho. Este es el que la persona debería haber hecho para su capacidad, pero comienzan a meter la lengua o cuando les dicen que pongan la boca en la boquilla, se les comienza a salir el aire por los labiecitos y entonces sale esto. Este también es de pobre comienzo, o sea, no comienzan cuando deberían hacer o comienzan y luego arrancan. Todo eso da alteraciones. Entonces, miren que todos estos son los criterios de aceptabilidad y de reproducibilidad que una prueba debe tener, que uno nunca los ve, porque uno se supone que la persona que lo hizo puso chulito y cumplió todos estos requisitos y le imprimió uno el informe. ¿En quién debe estar contraindicada la espirometría? Entonces, miren esto, sobre todo en enfermedad cardiovascular aguda. O sea, pues si yo estoy choqueado, si yo he tenido un infarto del miocardio reciente, si yo estoy descompensado, pues no me van a hacer no me van a llevar a una espirometría. Si yo tengo una estenosis aórtica, también, por ejemplo, si tengo una cirugía de ojo reciente, pues ¿para qué me van a llevar a hacer una prueba donde yo voy a tener que hacer Valsalva y todo? Si yo tengo cirugías de otorrino recientes o si yo, por ejemplo, tengo una cirugía abdominal que me han hecho en el último mes, una cirugía torácica, o esto que es muy importante en nuestros medios, por ejemplo, si yo tengo una infección. Por eso, cuando el COVID, todos los laboratorios de función pulmonar fueron cerrados en el mundo. Pero entonces aquí sí les quiero hacer una salvedad que me pasa mucho. Recuerden que los pacientes respiratorios todos tosen, ¿no? Pues ¿quién no tiene bronquitis crónica? Si todos los intersticiales tosen, todos los epocosos severos tosen. Entonces, si ellos llaman a pedir la cita y le dicen, ay, usted ha estado tosiendo, entonces a muchos les dicen, no, no se la puede hacer, porque asumen que es que de pronto un tuberculoso. Entonces, a veces pasa eso, entonces ahí es donde uno, si uno está en un sitio, entonces le da a aclarar a la persona que lo está haciendo que pues que no hay riesgo de tuberculosis. Bueno, este es otro. Tiempo de retiro del broncodilatador. Entonces ahí es donde pues uno se sabe su farmacología y entonces uno sabe, bueno, qué tipo de broncodilatadores está usando mi paciente y cuál es el tiempo en el que yo le debería retirar los broncodilatadores antes de hacer la prueba. Aquí también viene otro error muy frecuente, es que como siempre pedimos pre y post, entonces asumen que a todo mundo hay que quitarle el broncodilatador. Pero, por ejemplo, si yo tengo un EPOC severo, ¿para qué me quieren quitar mi broncodilatador? O sea, no hay necesidad. Si yo soy un asmático, tampoco. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un diagnóstico, ya se sabe. Antes, si yo estoy con broncodilatador y me hacen una espirometría y tengo respuesta positiva, quiere decir que estoy re mal, porque todavía me falta droga, pues. Entonces, miren que en realidad no se debe utilizar para hacer monitorización del tratamiento, retirar estos medicamentos, pero eso como es como un protocolo que tienen en terapia respiratoria, eso lo hacen automáticamente. Entonces, miren todos los equipitos que existen. Este es uno que uno puede andar hasta ahí en el bolsillo con él, lo utilizan mucho en las enfermedades neuromusculares, en los pacientes que están en ventilación no invasiva, crónica. Entonces, miren las curvitas que yo les decía, entonces miren que aquí viene el BEF1 y aquí la capacidad vital forzada. Entonces, esta es la representación en lo que llamamos el espirograma, que es la curva que nos habla del volumen y el tiempo, y acá en sí es como el flujo volumen. Entonces, miren, aquí es al revés. Entonces, el BEF1 está aquí está volumen, la capacidad vital está al otro lado. Bueno, entonces de la respuesta al broncodilatador, ahí también tenemos que mirar que hay nuevos conceptos. Anteriormente nos decían que la respuesta al broncodilatador era
en el criterio anterior, recuerdan que decían que haga más de 200 mejores 200 mililitros o haga I o 12% o en la capacidad vital forzada o en el BF1. Bueno, entonces el nuevo criterio ya cambió, porque miren que a veces le pasaba a uno mucho en consulta externa que el paciente llegaba con una espirometría, tenía un poquito de respuesta, pero no alcanzaba a llegar a ese criterio del 12 o en los 200 cc, porque era como un criterio tan rígido que uno decía, bueno, este paciente es civil, es alérgico, ha estado en urgencias con broncodilatadores y tiene la cara de ser un amático, pero cuando le hacíamos la respuesta no nos ayudaba en el diagnóstico. Entonces, por eso ahorita la fórmula que se utiliza es diferente y el cambio que se busca es 10%. Bueno, o sea, se simplificó. ¿Eso es para qué? Para poder detectar los pacientes de forma más temprana. Entonces, por eso ahora se utiliza el 10% o en la capacidad vital forzada o en el volumen expiratorio forzado al segundo. La otra cosa que cambió era que anteriormente me comparaban a mí misma con mí. Bueno, porque eso es importante. Porque entonces decían, bueno, Ingrid hizo de B1 postbroncodilatador antes del broncodilatador hizo y entonces como vamos a sacar un porcentaje, entonces lo relacionamos con el que ella hizo al inicio. Entonces eso se consideraba el cambio absoluto y eso era lo que me definía respuesta broncodilatadora. Pero después dijeron, pero es que si Ingrid está obstruida, ¿cómo vamos a coger el BF1 inicial de Ingrid? La vamos a comparar a ella con ella misma, si ella está mal. No, y la verdad tiene sentido. Entonces dijeron, no, hay que compararlo con lo que Ingrid debería haber hecho. O sea, de una mujer de la edad de ella, de la estatura de ella, ¿cuál debería haber sido el BF1 y cuánto cambió? Y ese es el porcentaje. Entonces, esto es lo que hoy en día consideramos del 10%. Entonces, en eso también tienen que tener cuidado porque hay muchos equipos o muchos sitios que todavía están desactualizados, que todavía le dicen a uno, no tuvo respuesta broncodilatadora y va uno y mira y están en 10%. O sea, que recuerden, ustedes no se deben acostumbrar a copiar y pegar lo que alguien les puso ahí en un análisis, tienen que verlo. Bueno, entonces miren que uno en la curva también puede definir, por ejemplo, yo sé que este es el volumen que debería haber hecho el paciente y se me quedó por acá, entonces yo ya viendo la curva, yo ya sé que es restrictivo. En los obstructivos, son esos pacientes que hacen 6, 8, 10, 12 segundos y siguen en meseta, esos están definitivamente obstruidos. Los obstructivos siempre dan estas formitas cóncavas y entre más cóncavo y más chiquitico, más obstruido está. Miren como este. Entonces aquí el pico baja, ¿por qué? Porque ya los volúmenes son menores y se vuelven más cóncavos. Entonces uno ve esta gráfica y uno sabe, ese paciente es obstructivo. Los restrictivos quedan así, como más angosticos. Entonces miren, esta es una que debe estar con las cosas. Entonces mire que ahí le está mostrando a uno los zetas. Entonces uno ya sabe que esto es uno de los equipos nuevos. Le dice a uno, mire, ¿cuál de las pruebas cogió? Entonces quiere decir que esta fue la que reunió todos los criterios. Pero al tiempo recuerden que uno escoge 3. Entonces me está diciendo, esta es la 1 y la 4. Entonces, pero esta es la mejor. Entonces de ahí saca los límites inferiores de la normalidad, pero también me da el Z-score, o sea, me sigue dando todo. Así era como anteriormente lo hacíamos. Y me da los valores post-broncodilatador y también me dice de esa prueba cuál fue la mejor y me da los porcentajes. Me da las gráficas. Miren que debe hacer los 6 segundos, los hace. Acá pues tuvo problemas, muchas personas salen con esto, pero al final alcanza a hacer los test. Entonces miren que esa es como una que sigue todos los criterios. Lo más importante cuando uno mira la espirometría siempre es ver la relación. Ustedes ven que yo veo calidad, aceptabilidad, miro las gráficas, me gustaron, vi que quedaron bien hechas y automáticamente yo me voy a ver la relación. Yo no me pongo a ver que nada, tan relación. ¿Por qué? Porque yo sé que la relación, si está bien, entonces me va a decir o que es normal o que de pronto tengo una restricción. O si la relación está obstructiva, entonces yo ya sé que me estoy metiendo en obstrucción. Entonces miren esta. Entonces, miren que yo automáticamente veo la relación, 69%. Entonces, yo ya sé, esta es obstructiva. Chequeo la capacidad vital forzada porque en las obstrucciones severas la capacidad vital forzada cae. O porque yo puedo tener patrones mixtos, o sea, también puedo tener una enfermedad intersticial. Entonces, miren que ahí bien. Después de eso, entonces voy a ver el BF1. Entonces, ya sé que es obstructiva. Hay en unos sitios donde se sigue utilizando que es la graduación del BF1 según la severidad. Pues, si ustedes ven, por ejemplo, la guía GOL, ya no ven esto. O sea, esto ahí es como histórico en neumología, pero pues lo pueden ver, que moderadamente severo, que severo, pero en realidad ustedes saben que la severidad hoy en día en la enfermedad pulmonar lo damos es por las exacerbaciones, la capacidad funcional, porque yo puedo tener un BF1 de 50%, pero nunca me he exacerbado.
como yo puedo tener uno de 70% y tengo 2 exacerbaciones, o sea, yo ya voy por mal camino si hago muchas exacerbaciones. Y aquí hacen lo de lo que yo les decía de la respuesta broncodilatadora. En entonces lo mismo, paso a ver la relación, veo ahí que la capacidad vital se me ha caído un poquito. Miren que aquí ya me doy cuenta que es una obstrucción muy severa. Miren acá, ve al paciente casi que hace 10 segundos ahí. Aquí sí quiero graduar la severidad y aquí miro si es la respuesta. Entonces miren que son como 4 cositas que uno mira, tan, y ya, con eso tiene un diagnóstico. Los otros números no se miran. ¿Por qué? Porque los otros números no se han validado. A veces ustedes encuentran espirometrías que dan más datos, pero todo eso es redundante. Bueno, entonces si ven que es una cosa muy clara. El otro que es muy bonito es el FEN. Entonces ustedes saben que en asma tenemos el problema del diagnóstico de la enfermedad porque el asma es una enfermedad variable. O sea, si yo no tengo síntomas de asma, hoy me hacen una espirometría y yo salgo normal. ¿Quiere decir que yo tengo asma? No tengo asma, no quiere decir que yo estoy en mi luna de miel del asma. Entonces nos quedamos sin una prueba diagnóstica que nos dijera cuál es el nivel de inflamación. Entonces, el feno, la exhalación de óxido nítrico, ustedes saben que el óxido nítrico se produce en el epitelio de la vía aérea, pero entonces cuando hago el epitelio de la vía aérea, por eso hoy en día hablamos de una sola vía aérea, que es lo que ustedes me han escuchado que le digo a los pacientes, es que uno no solo es asmático, a uno le da exofagitis eosinofílica, a uno le da laringitis crónica, a uno le da rinitis y todas esas cosas dan síntomas respiratorios. Entonces, el feno hay que tener esa salvedad que está midiendo en realidad toda la vía aérea, desde mi nariz hasta mis bronquios. Y es afectada por muchos factores. Entonces, por ejemplo, si yo fumo, si yo estoy con un episodio de broncoobstrucción, pues me puede dar valores falsamente bajos o me puede dar altos si tengo estas condiciones. Por ejemplo, si me hacen un feno y yo estaba con la gripita, pues entonces me va a salir elevado. Entonces, miren, estos son los valores, pero pueden ser alterados por todo esto. Entonces, por eso antes de hacer el feno debe aclararse el paciente que no debe haber consumido café, que no esté fumando, que no esté consumiendo muchas vegetales verdes y que no haber hecho ejercicio previo, porque eso nos va a dar un valor falso. Lo bonito del feno es que esa correlación entre la cantidad de exhalo de óxido nítrico tiene una correlación muy fuerte con la eosinofilia y las interleuquinas 13 y 5, que ustedes saben que son los marcadores de la inflamación TH2. Y una me habla de la inflamación en el compartimiento de la vía aérea, la interleuquina 13, mientras la interleuquina 5 me habla del compartimiento sistémico, al igual que los eosinófilos. Entonces hay una correlación muy grande a medida que mi feno va aumentando entre el mayor riesgo que yo tengo de tener estos marcadores altos y por consiguiente el mayor riesgo que yo tengo de hacer exacerbación asmática. Entonces estos son los valores normales que cambian entre si estamos en un adulto, un niño. ¿Y para qué es muy importante? Es para esto. En el mundo se hace feno en el consultorio. O sea, a usted le llega en medicina familiar en el Reino Unido y ellos tienen ahí la máquina y a usted le hacen un feno, ahí, en vivo y en directo. O sea, esto no debería ser una cosa de prueba de función pulmonar en un laboratorio de función pulmonar. Entonces ahí ellos miran qué tanto feno tiene usted y hay unas tablas para ajustar la cantidad de esteroides. Entonces recuerden que como yo les dije que se cambia si soy fumador o no fumador, entonces utilizan unos valores de feno y basado en esto, entonces yo sé si subo la dosis de mis esteroides o si ya considero que el paciente está más controlado y puedo comenzar a descender. Pero pues ustedes saben que acá, pues si acaso le autorizan un feno al año, pues, o sea que en términos prácticos, nosotros nos toca a punta de puro cuestionario. Bueno, entonces esta es la forma como sale el informe. Entonces aquí es donde sale, mire, por ejemplo, este paciente tiene 78. Esa es la forma gráfica, cómo la ponen y aquí es donde uno ve, porque ellos también tienen que hacer una inhalación y después hacer una exhalación muy fuerte y ahí es donde miden ese valor de óxido nítrico exhalado. Entonces ahí uno ya ve que es muy alto porque habíamos visto que para una persona adulta debería estar menos de 25. Entonces, si lo tiene 78, pues está muy mal. Pero entonces, si lo tiene 78, uno siempre le tiene que preguntar al paciente, ¿usted estaba en estos días con gripa, con todo eso? Porque si no, pues no es. Entonces, la interpretación del feno, el feno también se utiliza en las guías GINA para hacer el diagnóstico de asma, porque yo puedo tener una espirometría normal, sin respuesta broncodilatadora, pero me hacen un feno, saben que yo no estaba con gripa, que no tenía la rinitis activa, pues, desafortunadamente muchos pacientes tienen rinitis y asma al mismo tiempo, entonces a veces no es tan fácil eso, entonces yo puedo hacer un diagnóstico presuntivo de asma.
O sea, puedo hacer un diagnóstico presuntivo con síntomas, puedo hacer un presuntivo con feno, puedo hacer un presuntivo con ese flujo pico que les mostré al principio. Si el paciente me muestra como sus registros y veo que hay mucha variabilidad entre los valores que hace por la mañana, por la noche, eso también es diagnóstico de asma. Y esos niveles de feno en el asma nos permiten para evaluar la severidad y la respuesta en el tratamiento, y ustedes ven que por eso es que en guía se utiliza para el inicio del tratamiento de los biológicos. La difusión de CO2, que ustedes saben que esta es la que a mí más me gusta, porque esta prueba nos da esto, el componente alveolo-capilar. Yo creo que cuando hacemos espirometrías, que no me gusta la espirometría, que uno tiene que estar muy mal para que la espirometría muestre algo. Entonces pues yo no quiero captar pacientes ya con EPOC moderado o severo. La difusión tiene de ventaja que yo estoy evaluando cuál es la capacidad que tiene mi membrana alveolo-capilar de pasar un gas, pero no utilizan oxígeno o no utilizan dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer una prueba rápida, entonces utilizan el monóxido de carbono, porque una vez inhalamos el monóxido de carbono, tiene 200 veces mayor rapidez de pasar la membrana capilar comparado al oxígeno. Me hicieron uno como lo que nos pasa con los pulsoxímetros, que por eso les digo, cuando le retiren el oxígeno al paciente tienen que darle un tiempito para volverle a hacer la pulsoximetría, porque si lo hacen muy rápido, no están en realidad viendo el cambio del oxígeno. Entonces, la difusión tiene de bonito eso, porque la otra forma que tenemos de ver la eficiencia de la membrana, pues serían los gases arteriales, pero ya ven ustedes todos los problemas, no le van a andar haciendo unos gases a todo el mundo. Entonces, me permite ver esa membrana y ver cómo es ese paso del oxígeno y el monóxido a la sangre. Entonces, esta es. Entonces, aquí, ¿qué tiene el paciente? Sin ver números. ¿Qué les dije yo? Que era una maniobra continua. Entonces, si yo veo esto, quiere decir que aquí el paciente abrió la boca y sacó aire. O sea que yo ya sé que este paciente, por ejemplo, en las capacidades, este valorcito que me dio en 79 puede ser que fue por eso. O sea, la mala técnica. Esta acá, ahí me dice que tiene una obstrucción la bárbara, porque miren, es completamente cóncavo. Y miren el piquito donde le quedó por acá abajo. O sea, hizo muy mal flujo expiratorio. Entonces yo ya voy y sí, vea, 33%, un BF1 de 35%, y tuvo o no tuvo respuesta. Ay, bueno, recuerden, 10%. Entonces, cuando veo esto, entonces quiero saber, porque esto podría ser un asmático que hizo remodelación de la vía aérea, o podría ser alguien con enfisema. No tengo un TAC, entonces necesito saber, o podría ser alguien con otras enfermedades o una enfermedad intersticial combinada. Entonces, ahí es donde la difusión me ayuda mucho, porque, por ejemplo, miren esta difusión, está caída. Entonces, yo ya sé que este paciente tiene una alteración de la membrana alveolo-capilar, entonces probablemente tiene un AMA o un EPOC, porque en el EPOC tengo enfisema. Si tengo enfisema, se me han dañado los alvéolos. En el AMA lo que tengo es que los bronquios se me cierran, pero mis alvéolos están bien. Entonces, miren que aquí sin uno verlo, uno sabe que es. Entonces, miren que otro mensaje, no quiere decir que todos los que tienen respuesta broncodilatadora son amáticos. Por eso el otro mensaje es las pruebas de función pulmonar en realidad unas aportan unas cosas, las otras aportan todo. O sea, yo no puedo hacer un diagnóstico solo con una, tengo que tener como toda el S. Entonces, ¿qué miramos aquí? Cuando tenemos un DLCO bajo, siempre automáticamente tenemos que mirar. Por eso a los pacientes se les hace hemograma, porque yo estoy anémico, de pronto mi DLCO es porque estoy anémica. O si estoy en alturas también. O qué tal que haya tenido una intoxicación con CO2, vaya yo a saber. Entonces, esto me alteraría el valor del DLCO. El otro que miramos es el KCO. ¿Qué piensan? ¿Qué es eso? El KCO es esta fórmula. ¿Qué es BA? Pues recuerden que con eso ustedes hacen seguimiento de enfermedad intersticial y hacen seguimiento, diagnóstico de intersticial, ¿no? Bueno, entonces el KCO, recuerden esto es que la ventilación alveolar. Bueno, antes de que pasemos a eso, entonces el DLCO también puede salir alto en hemorragias alveolares, en hipertensión pulmonar o en hemoglobina elevada. Entonces, el DLCO, entonces, si está alto, uno también debe considerar, de pronto es que mi paciente tiene policitemia, de pronto es que mi paciente tiene hipertensión. Si está bajo, entonces ahí comienzo a ver el BA, o sea, el KCO. ¿Qué es eso? El BA es la ventilación alveolar. Porque si yo tengo una enfermedad intersticial, yo puedo tener la ventilación alveolar comprometida. Entonces, eso me va a alterar. Entonces, por eso siempre cuando leemos difusión, ponemos la difusión corregida en el valor absoluto y el porcentaje, pero también ponemos la KCO. O sea, le estamos diciendo a esa persona cuánto, además de la membrana alveolocapilar, cuánto está afectada la ventilación alveolar. Porque imagínense, si mi ventilación alveolar es normal, que eso me lo da la difusión, entonces yo me voy más al combo de la hipertensión pulmonar.
y de la embolia pulmonar como causa de mi descenso del DLCO. Pero si yo tengo una ventilación alveolar baja, quiere decir que a mi membrana algo me la está destruyendo, entonces yo ya aquí entro en el cuento del EPOC o de las enfermedades pulmonares intersticiales. Bueno, entonces los volúmenes pulmonares, eso usualmente se hacen en estas cámaras eso es lo que llamamos el pletismógrafo, que eso es lo que ustedes ven cuando ponen volúmenes pulmonares, que por helio, que por pletismógrafo. ¿Han visto cuando uno marca ahí en el hospital? Básicamente uno debe poner el del pletismógrafo, pero las otras técnicas también existen, ¿no? Entonces ahí hay que poner la contraria. Entonces aquí cierran la puerta, entonces el software sabe que adentro hay un volumen de aire conocido, pero no sabe el volumen de aire dentro de los pulmones del paciente. Entonces el paciente se conecta aquí a la boquillita y entonces comienza a... Entonces recuerden que a medida que mis pulmones inflan, se desinflan, eso me está cambiando los volúmenes. Como yo ya sé el volumen porque esto está cerrado, el volumen adentro, entonces yo ya sé que lo que está cambiando es lo del paciente. Entonces, estos son los volúmenes. Entonces, miren, volvamos al otro. Vean. Entonces, uno dice, ay, este paciente tiene 76, no tiene POC, pues, ¿no? No tiene obstrucción. Y mire, esto le salió re bien. Y uno dice, sí, bueno, un poquito ahí, no importa. Entonces, uno después le haga los volúmenes. Entonces, uno dice, mire, capacidad pulmonar total, por encima de 120 y no, 109. Pero miren esto tan bonito. ¿Recuerdan lo que yo les decía? El volumen residual, el que uno nunca puede mover, se le queda ahí. Miren, esta es la gráfica de lo que el paciente debería haber hecho y esto fue lo que le medimos. Y aquí nomás se ve, miren, todo lo que es su volumen residual. El volumen residual de ese paciente debería haber sido de referencia 35% y hizo 46%. Eso es lo que llamamos atrapamiento de aire. Entonces, miren que a pesar de que la espirometría se veía bonita y sin respuesta, o sea, como quien dice, no tiene obstrucción, sí tiene. Y miren la relación de la cantidad de ese volumen residual de la capacidad pulmonar total, 46%. Recuerden que ese es el aire que yo no puedo sacar ni meter. Si más de la mitad de mi capacidad pulmonar total es un aire que yo no puedo meter, yo voy a tener disnea. Entonces, el paciente que le dice a uno, yo tengo disnea, uno le hace esto y uno le dice, no, pero usted está muy bien. Mire, usted no tiene nada. Pero resulta que sí está haciendo atrapamiento de aire. Y miren esto, cuando le hacen la respuesta broncodilatadora, mejora. O sea, ¿que eso qué quiere decir? Que probablemente es un asmático. Bueno, acá, entonces lo mismo, medido 71%, aquí un poquito el BEF1 bajito, entonces uno se queda pensando, ay, ¿será que es de esos pacientes de la clasificación GOL que nos dicen que tienen relación normal, pero que el BEF1 es bajito y que yo no sé qué? Y mira, aquí se le cayó, ¿aquí qué pasó? Porque a veces me dicen, ay, doctora, mira, aquí hizo más y acá hizo menos. Recuerden que como son varias pruebas, pues yo de tantas pruebas, en unas voy a hacer un valor y en otras, entonces puede que me canse y al final sople menos fuerte. O sea, esto se considera pues parte de la técnica. Miren acá, miren el volumen residual. Muy bajito, la relación también, pero todo esto está normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto no era real. El paciente estaba bien. Entonces, miren que los volúmenes ayudan mucho en eso. Entonces, en volúmenes, ¿qué miramos? La capacidad pulmonar total, con eso definimos si estamos en restricción, o sea, la única forma en pruebas de función pulmonar saber si un paciente tiene una restricción verdadera no es la espirometría, no es la caída de la capacidad vital forzada, sino es la capacidad pulmonar total. Entonces, si está bajita, entonces yo ya me voy al cuento de las enfermedades intersticiales. Si no, entonces me voy a ver esas relaciones del volumen residual y la capacidad pulmonar total para ver si yo estoy en hiperinflación. Y entonces yo ahí le pongo el apellido, asma, EPOC, bronquiolitis, lo que ustedes quieran. Entonces miren que las pruebas son integrales. Unas nos hablan de la membrana alveolo-capilar, otras nos hablan de los alvéolos, otras nos hablan de la obstrucción. Entonces, en realidad, lo ideal es que uno pudiera tener las tres. Y el seguimiento, porque a veces yo puedo tener una espirometría normal, pero en el transcurso de los años mis valores han ido disminuyendo. Eso también es una señal de anormalidad. Como desafortunadamente en nuestras poblaciones no tenemos los valores que de pronto el paciente tuvo hace 10 años, entonces no sabemos si de pronto esa capacidad vital forzada del paciente hace 10 años era mejor o peor. Pero recuerden que como aquí estamos hablando de unos rangos de normalidad, puede que ese paciente me quede normal, pero como yo lo conozco, entonces sé que eso no es. Eso me pasa mucho con los asmáticos. Entonces me llegan con una espirometría normal,
Pero la historia que me cuentan es de una ama. Yo que siempre trato de hacer, buscar las espirometrías viejas, porque ahí me encuentro la de hace 10 años donde tuvo respuesta broncodilatadora, o ahí me meto, hay sitios donde uno se puede meter a urgencias, y ahí me encuentro que algún día consultó por gripa, pero le encontraron broncoespasmo. Entonces yo ya sé, eso es un asmático. Pero entonces eso toca buscarlo porque los asmáticos, miren que el asma es la enfermedad pulmonar más prevalente, pero la menos diagnosticada, porque todo el mundo piensa que tiene gripa. Ve, ayer un paciente del sector de salud me dijo es que me han dado 5 gripas este año. Yo le pregunté, ¿tú crees que es normal que uno le den 5 gripas este año? No. O sea, es que tú no has tenido gripas. Era un asmático. Entonces, miren que las pruebas de función pulmonar entonces nos dan eso, lo restrictivo, bueno, no hablamos del PIN y el PEN, de la alteración de la fuerza muscular, el compromiso de la oxigenación nos lo da la difusión y las obstructivas nos lo da la espirometría. Y esto es.